Bienvenidos a Más Matemática. Hoy vamos a trabajar la función cuadrática, en este caso en particular el ejemplo número 3. Ya trabajé el ejemplo número 1 y el ejemplo número 2 y para los que no sepan, en el ejemplo número 1 trabajé una función cuadrática en la que esa función poseía dos raíces reales y distintas. En el ejemplo número 2 trabajé con una función cuadrática que poseía una única raíz real y en el ejemplo número 3 voy a trabajar con una función que no posee raíces reales. La función que elegí fue esta, x al cuadrado menos 4x más 5, y lo que me voy a proponer va a ser encontrar la gráfica de esta función. Les voy a ir adelantando cómo va a ser la gráfica de esta función. Cuando una función cuadrática no posee raíces reales, su gráfica o está por encima del eje X o está por debajo. Para poder graficar una función cuadrática, lo que tenemos que encontrar son las raíces, si es que las tiene, el vértice y la ordenada al origen. Con esos elementos podemos encontrar la gráfica de la función. Si bien yo ya sé que esta función cuadrática no posee raíces reales, puede ser que ustedes miren una función y no sepan que esa función no tenga raíces reales. Entonces, ¿cómo procedemos para encontrar las raíces de una función? Siempre utilizamos las fórmulas resolventes. Digo las porque yo estoy acostumbrado a trabajar con estas dos fórmulas. Para hallar la raíz número 1 ocupo el signo más y para hallar la raíz número 2 ocupo el signo menos. Puede que ustedes estén acostumbrados a trabajar con una única fórmula en el que utilizan el signo más menos. Por lo tanto, como no saben que esta función no posee raíces reales, lo que hacemos para encontrar esas raíces es utilizar la fórmula resolvente. Yo voy a arrancar utilizando esta fórmula y para eso necesito determinar los valores de a, b y c. A va a ser el coeficiente del término cuadrático, es decir, el valor que esté multiplicando a x al cuadrado. Como en este caso no veo ningún valor adelante de x al cuadrado, considero que es 1. A es igual a 1. B es el coeficiente del término lineal, es decir, aquel valor que multiplica a la variable x. En este caso, el coeficiente de este término es menos 4. Por lo tanto, b es menos 4. Y c es el término independiente, es decir, aquel valor que no se encuentra multiplicado por ninguna variable, es decir, c es 5. Una vez que ya encontré los valores de a, b y c, lo que hago es reemplazar en mi fórmula. Yo voy a comenzar utilizando la primera fórmula para la primera raíz y arranca de la siguiente forma. Menos b, tengan en cuenta que este menos siempre está por fórmula. Y b es menos 4, entonces queda menos 4 más la raíz cuadrada de b al cuadrado sería menos 4 al cuadrado. Como es negativa la base de esta potencia, pónganlo entre paréntesis, menos 4 por el valor de a por el valor de c. Sería menos 4 por 1 por 5. Y toda esta expresión sobre 2 por el valor de a. Es decir, 2 por 1. Una vez que ya reemplacé los valores de a, b y c, lo que hago es ir resolviendo toda esta operación. Puedo empezar resolviendo esta regla de signos, menos por menos es más, entonces queda 4. Más la raíz cuadrada de, y dentro de la raíz tengo estos dos términos. Primero esta potencia por una parte y luego esta multiplicación. Resuelvo la potencia, menos 4 al cuadrado es 16, positivo porque todo número elevado al cuadrado siempre nos da positivo, menos 4 por 1 por 5, 4 por 1 4, 4 por 5 20, 16 menos 20 y todo esto sobre 2 por 1 que es 2. Llegado a este punto, ahora voy a resolver la resta que tengo dentro de esta raíz cuadrada y esta resta 16 menos 20 es menos 4. Y acá viene algo muy importante, ya que la teoría me dice que si el valor de lo que está dentro de la raíz, que en realidad recibe el nombre de discriminante, es negativo, como en este caso, puedo decir que la función con la que estoy trabajando, la función cuadrática, no posee raíces reales. Podría dejar directamente acá y no seguir resolviendo, ya que sé que esta función no posee raíces reales, pero cuando una función cuadrática no posee raíces reales, lo que tiene en realidad
son raíces complejas. Así que si ustedes están trabajando con los números complejos, sería ideal que terminemos de resolver. Repito, si no están trabajando con los números complejos, pueden dejar de resolver acá y continuar con los otros elementos para graficar. En un paso siguiente lo que hice fue resolver esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de menos 4 es 2i, y ahora lo que me queda es distribuir este 2 hacia el 4 y hacia el 2, quedándome 4 sobre 2 más 2 sobre 2i. Puedo simplificar estas fracciones, puedo simplificarlas ambas por 2 y me queda 2 más 1 por i, o simplemente 2 más i. Es decir que la raíz número 1 es el número complejo 2 más i. Y la raíz número 2 también va a ser un número complejo que va a ser el conjugado de este número. ¿Cuál es el conjugado de 2 más i? El conjugado es 2 menos i. Y estas serían las dos raíces, 2 más i y 2 menos i. Si no están seguros de que la segunda raíz sea esta, pueden reemplazar los valores de a, b y c en esta otra fórmula cuando utilizo el signo menos y comprobarlos por ustedes mismos. Porque en definitiva, ¿por qué creerían en mí si ni me conocen? En conclusión, como sé que esta función no tiene raíces reales, pero sí posee raíces complejas, estas raíces en realidad no me sirven para graficar. Paso a buscar los otros elementos, el vértice y la ordenada al origen. Para poder graficar, primero voy a armar mi sistema de ejes cartesianos, el plano donde voy a graficar, y ya tengo información muy importante. Como sé que esta función cuadrática no posee raíces reales, sé que la gráfica o va a venir solo por encima del eje X o solo por debajo. No lo va a cortar en ningún punto. Ahora voy a hallar el vértice de la función. ¿Qué sería el vértice? El vértice es el punto máximo que posee esa función o el punto mínimo. Y al ser un punto, posee dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Mi punto vértice tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Mi X vértice, ¿cómo lo determino? Esta coordenada la determino con la primera parte de la fórmula resolvente. Fíjense que tengo menos b sobre 2 por a. Sería la primera partecita de la fórmula resolvente. Reemplazo ahora que conozco los valores de a y b. Me queda menos 4 sobre 2 por 1. En definitiva me queda 4 sobre 2. Y 4 sobre 2 es 2. La primera coordenada entonces es 2. Faltaría determinar la coordenada en y. ¿Cómo voy a determinar la coordenada en y? Lo que hago es hallar la imagen de este valor a través de la función. Es decir, calculo f de 2. Lo que voy a realizar es, en cada lugar donde me aparecía x en la función, la voy a reemplazar por el valor 2, quedándome 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. Resuelvo esa expresión. En este paso lo que hice fue resolver esta potencia, 2 al cuadrado es 4. En este otro término resolví esta multiplicación, menos 4 por 2 es menos 8, más 5. Por último, resuelvo esta suma algebraica que me da 1. 4 menos 8 es menos 4, más 5 da 1. Y ya encontré la coordenada que posee mi punto vértice. Busco esta coordenada en el plano. Tengo 2 para x, que está por acá, y 1 para y, que está por acá. Acá está el vértice de la función. Ahora lo que puedo hacer es marcar la ordenada al origen. La ordenada al origen es 5, es el valor de c, y este valor lo marco sobre el eje y. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá está la ordenada al origen. Antes de graficar, lo que voy a hacer es trazar el eje de simetría. El eje de simetría es un eje que es perpendicular al eje X, o también puedo decir que es paralelo al eje Y, que pasa justo por el vértice. Este sería el eje de simetría, y el eje de simetría es como un espejo donde se refleja la función. Fíjense que tengo este punto para graficar y tengo el vértice. Además, sé que la función va a estar solo por encima o solo por debajo del eje X. Y como los puntos que hallé para graficar están por encima del eje X, la gráfica va a ser así. Viene decreciendo, pasa por el valor 5, decrece hasta el vértice. Del vértice vuelve a crecer, pero para poder hacer un gráfico más prolijo, lo que puedo realizar es medir la distancia que hay desde acá al eje de simetría y considerar esa misma distancia
en sentido opuesto. Y sé que la gráfica debe pasar por ese punto, porque como dije, el eje de simetría es como un espejo donde se refleja la función. Y esta sería la gráfica de esta función cuadrática. Como dije, al ser una función cuadrática que no posee raíces reales, su gráfica está únicamente por encima del eje X. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido.